Hola queridos hermanos, amigos, es un placer saludarles. Deseo de todo corazón que las ricas y abundantes bendiciones del cielo sigan acompañando a su familia y donde quiera que usted se encuentre y lo que esté realizando en este momento. Estamos ya en la lección número 8, Educación y Redención. Ha pasado rápidamente nuestro trimestre y queremos hacerle una entrega más de reflexiones de la escuela sabática. El texto base para esta semana fue 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que al texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta semana vamos a ver algunos elementos más acerca de la educación, los ejemplos clásicos del Antiguo Testamento, cómo prosiguió esta educación y también algunos elementos del gran maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La educación, querida familia, es un don precioso que no debe darse por sentado. Como cualquier otro buen regalo que recibimos, este también desciende de lo alto, del Padre de las luces, según Santiago 1:17. Cabe mencionar que Dios tiene el corazón de un maestro. A los maestros les gusta compartir todo lo que saben con sus alumnos. Y Jesús da una pista de que Él y el Padre son así, según lo narra San Juan capítulo 15, versículo 15, cuando dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es la razón principal por la cual esta semana, en esta lección, resalta la importancia de ver a Dios en la posición del Divino Maestro. Y a nosotros como sus alumnos, el tesoro más valioso de sus enseñanzas es el plan de redención y la restauración de este mundo. No solo debemos aprender acerca de este plan, sino también tenemos que compartirlo con aquellas personas que no lo conocen. Bienvenidos pues a las reflexiones de la escuela sabática. Veamos a un maestro. Esta semana a lo largo de esta lección vimos a un maestro y a sus alumnos que siguen reprobando los exámenes. Y el maestro, Jesús, pacientemente sigue explicando una y otra vez hasta que finalmente algunos aprendan. Esa es la historia que se narra en la Biblia, especialmente en los evangelios. Esa es la historia que se narra acerca de Dios y su pueblo, que termina mal, pero que al final del curso tendrán un final feliz. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado, y nuestro desafío es aprender a conocer a Dios a través de las lecciones, a través de Jesús, a través de ese ejemplo. Dios hizo, para tener una relación con Él, devolver la imagen. Ese producto de la educación es que volvamos a tener comunicación verdadera. No olvidemos que la educación es redención. La educación, su base primaria, su objetivo primario, su propósito principal es devolver al hombre la imagen que Dios había implantado desde la creación. Y este trabajo Dios lo hizo para poder enseñarnos y aprender de Él, hasta que su imagen, su mente, se refleje en la nuestra. A Jesús lo describe en muchos términos, pero para sus discípulos era su maestro. Ya veremos algunos pasajes o algunos incidentes al respecto. La docencia fue la forma más adecuada para desarrollar su ministerio. Al final hay una nota que he puesto como una reflexión final. Usted puede encontrar en los evangelios, a lo mejor se llevará algún tiempo revisando evangelio por evangelio, algunas notas principales de los mismos, pero no va a encontrar. Solamente hay Salvador, pero la frase Salvador, la palabra Salvador, pero no dicha por los que ahí escuchaban, sino fue dicha por ángeles o por personas que existieron antes de que Él naciera hablando humanamente. Pero la tónica principal es ser maestro. ¿Por qué? Porque la docencia para Jesús fue la base para poder desarrollar su ministerio. A Jesús lo describe en muchos términos, como decía, pero para sus discípulos era su maestro.
La docencia fue la forma más adecuada para que él llegara a desarrollar su ministerio. La obra de la redención es similar a la obra de la enseñanza, según Isaías 11:9. Dice Isaías 11:9 que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y para llegar a ese conocimiento y para transmitir ese conocimiento se necesita un proceso de enseñanza, un maestro, y en esto estamos de acuerdo que es a través de Jesús. Isaías 11:1-3 retratan al Mesías venidero en términos educativos. Qué bueno sería que cuando tenga oportunidad lea los versículos del 1-3 del capítulo 11 de Isaías y se va a dar cuenta que ahí hay una línea que va siguiendo la instrucción, la enseñanza a través de ese libro de Isaías. Por eso en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, registra que Nicodemo identificó en Jesús que los dones de enseñanza provenían de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Isaías como el que ejemplifica la guía educativa, la guía de enseñanza, la guía de la docencia de Dios para su pueblo. Y en el Nuevo Testamento sabemos de Juan, que se registra en San Juan capítulo 3, que Nicodemo vio que los dones de enseñanzas que Jesús tenía provenían de Dios cuando lo dijo rabí, que significa maestro. La enseñanza es un don de Dios, encomendada por Dios y adaptada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley es enseñanza, es instrucción, es un material didáctico que nos enseña a vivir de forma exitosa y segura. Los profetas informaron el dominio que tuvo el pueblo de ese material didáctico y cómo lo pusieron en práctica. Entonces estamos hablando a la ley y a los profetas, Moisés y los profetas. La ley significaba enseñanza, era instrucción, era un material didáctico, y los profetas. Y seguimos con los llamados escritos. Esos llamados escritos estaban llenos de ejemplos de maestros exitosos y de no tan exitosos, y podríamos mencionar algunos de ellos. Y después venimos a los evangelios y las cartas. Esos evangelios y las cartas destinados con fines educativos son lecciones prácticas sobre la vida diaria de los cristianos. Apocalipsis, finalmente, todo el esquema bíblico, Apocalipsis es un material educativo y en Jesús se centra la atención como el gran maestro, que el único que puede abrir ese libro es Jesús como el gran maestro. La educación, queridos hermanos, amigos, familia, la educación que proviene de las lecturas sapiensales produce sabiduría divina. Hemos hablado en varias ocasiones respecto a las lecturas sapiensales. La sabiduría es semejante a nuestra educación. Se aprende mediante padres y maestros. Deuteronomio capítulo 6. La vas a repetir, la vas a enseñar, la vas a traspasar a las nuevas generaciones a través de este tipo de enseñanza. La sabiduría se acumula a lo largo de la vida, porque así como es semejante a la educación que se aprende mediante padres y maestros, se va acumulando, se va adquiriendo a lo largo de la vida, porque tiene un lado práctico, se aprende con el ejemplo. Ese es el asunto de la enseñanza de la sabiduría. La sabiduría también tiene un lado teórico, porque comienza con la fe en Dios y sigue ciertos principios fundamentales. Creer a través de la fe es un elemento importante en la transmisión de la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a vivir de manera responsable y en beneficio de los demás nos protege de las desgracias. Cuanto más sabio, cuanto más aprendamos, cuanto más conocimiento adquirimos, más responsabilidad tenemos. Pero tenemos más conocimiento previo de lo que puede prevenir, de lo que puede venir en el futuro. La educación en la iglesia primitiva continuó bajo la tutela del Espíritu Santo. Es algo innegable. Se lo identifica como el Espíritu de verdad. Su obra es educativa, especialmente cuando se trata de buscar y encontrar la verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo y esa parte me llamó mucho la atención, según Corintios. Y llenos del Espíritu Santo tenemos acceso a la mente de Dios para cualquier aprendizaje y entendimiento. A ese grado nos lleva la sabiduría, a ese grado nos lleva las cosas, a ese grado
¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. La Gran Comisión puso en marcha el gran movimiento religioso en el mundo. Ese movimiento que comenzó con 12 discípulos, ese movimiento que se llama la Gran Comisión, ha llegado hasta nuestros días a través de los apóstoles y es nuestro privilegio compartirlo. Este movimiento, familia querida, trajo como resultado que apóstoles o misioneros fueran educados para el bien. Esa educación que recibieron los primeros discípulos fueron educados para bien. Esta comisión incluía enseñar. Así ingresaban a la escuela y comenzaban su educación. Ser cristianos significa aprender algo sobre toda la vida. No encontrar ningún elemento en la Biblia, no va a encontrar ningún elemento en los evangelios que no indique que a Jesús se le conocía como el Maestro, porque su obra de salvación estaba vinculada con su obra de redención. Qué interesante puede ser para nosotros, familia querida, que tengamos en cuenta todo esto. La obra de Jesús estuvo vinculada en la redención. Miren lo que al final yo encontré en esta parte. Lo que encontré aquí fue que hay palabras que lo identifican a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero lo identificaban más como Maestro. Esta semana, querido amigo, querido hermano, yo te invito para que piensen en que la educación tiene tintes de redención, pero no solamente en beneficio nuestro, sino también en beneficio de los demás. Nosotros hemos aceptado la salvación, nosotros hemos aceptado el desafío y ahora nos corresponde a nosotros educar. La Gran Comisión es el parteaguas en la Iglesia Apostólica, porque solamente así, dice, fueron enseñados, enseñándoles que guarden. Y este es un proceso educativo. La educación tiene que ver con redención. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos capacite para hacer su voluntad.